Gracias por continuar con nosotros en Gilberto Brenis Live y bueno, vamos a platicar ahora de este tema que, como les comentaba al principio del programa, yo nunca me había puesto a pensar en este tipo de situaciones, en estas relaciones laborales que existen entre grandes figuras del deporte y para ello mi querido Milton Aguirre nos va a dar todos los pormenores. Feliz año nuevo, Milton, ¿cómo estás? Gracias, Gilberto. Pues mira, contento porque estamos un año más colaborando contigo, lo cual me da mucho gusto y felicidades a tu auditorio. Oye, la verdad es que te soy honesto. Vaya, siempre te pasan la fotografía de tal persona firmando contrato con tal equipo, pero nunca piensas en ese contrato, ¿no? En lo que están firmando y a lo mejor cuántas idas y venidas ha tenido ese documento para que ambas partes estén satisfechos, ¿no? O algunas cláusulas incluso que se tengan que incluir por protección de ambas partes. Entonces, me imagino que estará interesante. Sí, la verdad es que yo me atrevería a pensar que incluso muchos profesionistas o equipos de profesionistas pactan sus contratos y ven muchas cosas, seguros, condiciones, pero a veces no les pasa por aquí pensar que si es o no, o está regulado o no por la Ley Federal del Trabajo. Ahora, normalmente cuando hablamos de este tipo de contratos son hechos a la medida por cada jugador, digamos, o por cada equipo, o cómo se manejan normalmente. ¿Existe un machote y de ahí se van haciendo ajustes? Mira, es una muy buena pregunta porque en esta clase de trabajos especiales se rompe con un principio general de derecho del trabajo que dice que a trabajo igual, salario igual. Entonces, en teoría, todos somos locutores, todos debemos ganar lo mismo, ¿no? Todos somos meseros, todos debemos ganar lo mismo. Estos son el tipo de trabajos especiales donde se rompe con ese principio y te dice aquí, sí puedo entender que siendo todos, pensando en el fútbol porque es más común, siendo todos delanteros, este va a ganar más que este otro, ¿no? Pero bueno, es para todo, en el box, en el frontón, en el básquetbol, todo tipo de deportes, ¿no? Incluso en karate, por ejemplo, ahí sí se puede pactar lo que quieran, o sea, lo que admitan las partes, y ya, por otro lado, mercadológicamente, por así decirlo, está muy ligado a la explotación de ese deporte. La explotación, quiero decir, de la gente que los ve, ¿no? Porque, con todo respeto, hay deportes que difícilmente prendes la televisión y lo ves, ¿no? A menos que lo juegues. Hay uno que se llama handball, va a ser muy mínimo la gente que lo ve, a diferencia del fútbol que es el más común, ¿no? El béisbol, el fútbol americano. Ahí sí se puede pactar un salario diferente. Oye, y aquí lo que me llama la atención es que normalmente las cantidades de los contratos, algo que siempre se mantiene en secrecía, aquí son dadas a conocer, ¿no? Firmó Patrick Mahomes un contrato con los Jefes de Kansas City por 5 años por $35 millones, ¿no? Y me imagino que esto, pues es interesante porque también ha de generar cierto conflicto en el vestidor, ¿no? De decir, ¿por qué le están pagando a este cuate? O sea, evidentemente hay jugadores que se sabe que lo valen, pero en ocasiones también hay muchos celos profesionales. Sí, 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 y yo creo que ahí incluso, saliéndome un poco del tema, hasta han de decir un monto, pero no es el real, ¿no? Pudiera ser. Pero sí, por ejemplo, esa parte de la comisión que decías, ¿no? De firman a tal jugador que se va de un equipo a otro, ¿no? Y te dicen, y se va a llevar una comisión. Bueno, esa comisión está regulada por la ley, no es un regalo, ¿no? Te podría apostar que en cierto tipo de deportes o de jugadores seguramente rebasan el mínimo legal. La ley te dice que el trabajador o el deportista tiene derecho a llevarse por lo menos el 25% de la comisión de esa operación de compra-venta entre un club y otro, ¿no? Yo me atrevo a pensar que puede ser hasta mayor, pero es bueno que sepan, sobre todo te voy a decir que un boxeador de una talla como Saúl Álvarez, ¿no? O un deportista como en su momento fue Rafa Márquez o Hugo Sánchez, pues ya tienen un apoyo muy grande, pero cuando son deportistas que están saliendo adelante, quiero decir que vienen de abajo, pues muchas veces no lo saben, ¿no? Y a lo mejor no saben, te hablo de un jovencito de 16, 15 años, que a lo mejor lo sacan de primera A para subirlo a primera división de fútbol y no sabe que tiene derecho a esa comisión, ¿no? Y que muchas veces dices, bueno, pues con tal de que me eleven, órale, te firmo lo que sea, cuando realmente sí tiene ese derecho, ¿no? Muchas de las cosas que vemos en medios, como dices, están sustentadas en la ley o tienen su origen en la ley. Creemos que es un tema contractual nada más, pero no.
el comportamiento de los jugadores, por ejemplo, ¿no? La misma ley te dice, oye, tú puedes sancionar al deportista y hasta le puedes rescindir su contrato si no respeta al árbitro, a los compañeros, si no acude a entrenamientos, si no representa a la institución de manera correcta en el trato con los demás. Y aquí, qué bueno que tocas esto, porque me imagino que ambas partes deben de tener la posibilidad de que exista una salida del contrato, ¿no? Mencionas, por ejemplo, esta parte de un equipo, por decir, de poder rescindir el contrato, pero por parte del jugador, ¿qué opciones existen de finalizar un contrato si es que en una de esas lo empiezan a dejar en la banca, lo empiezan a dejar en la banca y no lo están dejando jugar y existen, que se han dado casos, ¿no? Sí, y que puede pasar e incluso resultar afectado. Perdón, porque pues muchas veces un trabajador que tienes en la banca no lo ven, ¿no? Los patrocinadores que él trae pagados pues, le empiezan a exigir, entonces sí le genera una afectación. Por eso hoy día en muchos contratos te dicen, bueno, pero a mí me garantizas que me vas a meter por lo menos tantos partidos en un torneo o me vas a poner a jugar tantos minutos, ¿no? Lo que pasa es que hoy día con el tema de la mercadotecnia, ya los contratos son muy complejos, ¿no? O sea, se regulan demasiadas circunstancias que escapa a la ley laboral. La ley laboral en ese aspecto, digámoslo así, es muy plana, es poco casuista, es decir, señala dos, tres cosas que cree que puede pasar, pero no llega a más, ¿no? Y sobre todo al crecimiento que puede tener una liga deportiva. Oye, y No en el obstante, caso, todo eso se tiene que ajustar a lo que dice la ley. claro. Y, por ejemplo, hablando de lo que pide la ley, pues obviamente la seguridad social es uno de estos temas. En este tipo de contratos existe el seguro social y se paga el seguro social. Sabemos que evidentemente si algo sucede, algo médico, pues no van a ir al seguro social y que deben de tener seguros médicos muy altos porque al Muy final, alto. pues el cuerpo es lo que están comprando, ¿no? La habilidad. Entonces, ¿qué es lo que sucede en ese tipo de circunstancias? Sí, respondiendo a tu pregunta, sí tienen derecho a seguridad social para que tengas un entorno más amplio. Antes, el único caso de excepción era el trabajo de las domésticas, era el único trabajo regulado por la ley que permitía que no estuviera afiliado un trabajador. Hoy día son todos. Todos los trabajos especiales, todos los trabajos generales debe estar afiliado al IMSS. En principio tienes razón en pensar, pues no lo van a utilizar, pero te voy a decir una cosa, mientras estás activo como deportista, tienes los mejores médicos, tratamientos, prótesis, terapia, ¿verdad? Pero una vez que te retiras, pues lo hemos visto en muchos de los casos, ¿no? Jugadores o deportistas que fueron ricos, pues acaban en la ruina y en su momento dicen, ah, yo para qué quiero al IMSS, ¿no? No, no, te sirve porque si durante toda tu vida estuviste afiliado, o por mucho que lo minimices en ese momento, te puede servir para posteriormente, cuando quedas en quiebra, tener un servicio médico, tu familia, hay quienes desgraciadamente incurren en vicios, y bueno, pues que les ayuden con ese tipo de terapias, ¿eh? Ahora, en este sentido, cuando hablamos de cantidades millonarias, esto evidentemente cuando se es joven, cuando se tiene mucho dinero, puede empezar a generar también ciertos problemas en cuanto en qué se lo gasta. Existen cláusulas en donde a lo mejor un equipo le diga al jugador sí, pero está restringido tu sueldo a, no sé, a un antidoping, a un, no sé, a cierto tipo de cuestiones en donde precisamente se cercioran de que no está gastando el dinero en cosas que no deben de ser. Sí, eso más bien es un tema digámoslo así, extra positivo, ¿no? O sea, que quiera tutelar eso un club con sus deportistas, ¿no? O incluso que les fomenten el que sigan con sus estudios, ¿no? Eh, que esté condicionado como causal de rescisión al consumo de drogas, de bebidas alcohólicas, sí, incluso, por ejemplo, la mayoría de los deportistas profesionales tienen prohibido andar en motocicletas, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque el índice de accidente, de siniestralidad es muy elevado. Entonces, puede ser incluso una cláusula de rescisión de su contrato. Exacto. Eh, No, perdón, y te iba a perdón, decir ahora ese que lo tipo de deportes mencionas, extremos.
Exacto, lo que mencionas, por ejemplo, me acordé de actores, por ejemplo, que están haciendo películas, tienen prohibido también cualquier tipo de actividad extrema, ya sea motoesquí o escalar o subirse a un helicóptero mientras están en la filmación. Y si lo hacen, pues no está cubierto por el seguro de la película, cualquier tipo Correcto. de cosa que pudiera surgir de ahí, ¿no? Sí, 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 porque además puede venir algo que al final el club invirtió, que también hay que ver eso, aquella empresa que te adquirió, porque puede ser un deportista individual, vamos a pensar un tenista, ¿no? O sea, todo lo que ha invertido en ti para que lo eches a la basura, aventándote de un bungee, ¿no? Te puedes lastimar, te puedes lesionar, te puedes morir. Oye, y por ejemplo, hablando de esa inversión que se hace en una persona, si llega un jugador de fútbol, por ejemplo, que sabemos que luego las lesiones ahí están a la orden del día, incluso ni siquiera en partidos, sino a lo mejor en un entrenamiento, si llega a haber una fractura, alguna situación que pues termina con la carrera del jugador, ¿existe algún tipo de protección tanto para el jugador como para el equipo? Sí, en principio, el club, la empresa tiene que garantizar la subsistencia al deportista, al trabajador, ¿no? Puede ser que a su vez entre clubes puedan demandar a quien haya generado esa lesión, incluso hasta otro propio deportista, porque no es lo mismo una lesión en un choque, en un accidente corriendo, a que sea algo doloso, ¿no? A que sea algo intencional. Ahí sí ya se podría ejercer en la vía civil esos daños y perjuicios que se causen a la persona. Que es todo este tipo de cuestiones precisamente ya reguladas de una manera muy especial. De hecho, a veces ves que hay un conflicto, regreso al tema más común, al fútbol, en FIFA, ¿no? Y te hablan de los reglamentos de FIFA porque ya está tan especializado y ya tan con ciertos costos que ya no acudes al derecho común, ¿no? Entiéndase la ley federal del trabajo, a lo mejor el Código Civil. Ya ellos tienen unas pólizas de garantía, porque incluso tú aseguras a un jugador, ¿no? ¿Qué pasa si se lesiona? ¿Qué pasa si alguien lo lastima dolosa o no intencionalmente? Todo eso ya está regulado afortunadamente porque por feo que se oiga, pues esa persona, ese ser humano ya es una inversión. Oye, y a veces también lo que llama la atención y que muchas personas critican, digo, tú bien sabes que yo no soy tan deportista, pero sí escucho, escucho cosas. Normalmente cuando dicen, bueno, un tremendo jugador, ¿no? Que en un partido de la selección no le echa las mismas ganas tratando de no lesionarse, ¿no? O no entra tan duro en las jugadas precisamente para evitar lesionarse, porque dice, bueno, es un partido de la selección mexicana que si bien sí me retribuye, pero pues no es con mi equipo con el que estoy comprometido, ¿no? Sí, 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 o que dices, en mi equipo voy a jugar la final y aquí si me lesionan, que es un partido ahí contra una selección débil, dices, no, sí, sí pasa, es muy común y yo creo que hoy día es muchas veces el conflicto de las empresas o de los clubes, porque tú estás poniendo un ejemplo de algo que hasta cierto punto dices, bueno, se está cuidando para otro evento, pero muchas veces casi, casi estamos en huelga, ¿no? Y si no nos pagan o si no nos cambian el entrenador, pues me dejo meter el gol, dejo que pase el defensa. O sea, sí es un tema delicado que daría pie a que se rescinde el contrato. Claro. Oye, pues la verdad interesante el tema, mi querido Milton, porque yo daría, de veras, no sabes, me encantaría leer uno de estos contratos, para ver todo lo que ahí se especifica, porque seguramente son muy interesantes. De nueva cuenta, Milton, te deseo lo mejor para este año, que sea la primera entrevista de muchas que tengamos en este 2025 para ti y para tu familia. Un fuerte abrazo, mis mejores deseos y bueno, si queremos contactarte, ¿dónde podemos hacerlo? Con mucho gusto, Gilberto. A mí también me va a dar gusto seguir colaborando. Muchas gracias. Pueden llamar al 290-7770. Perfecto, así podemos estar en contacto contigo. Te mando un abrazo, Milton. Muchas gracias. Igualmente, gracias. Hasta luego. Nosotros nos despedimos. Gracias por habernos acompañado en una edición más de Gilberto Brenis Live. Nos vemos mañana muy puntuales, 3:30 de la tarde.